Hola a todos, bienvenidos nuevamente a esta capacitación virtual de componente biológico para el programa de guardabosques. En el día de hoy vamos a realizar la socialización del taller correspondiente a la primera sesión de mamíferos. Vamos a comenzar. Entonces, en este taller incluíamos varias preguntas relacionadas con el video. La primera pregunta tenía que ver con cuáles eran las características únicas de los mamíferos. En el video yo les había explicado que el grupo de los mamíferos estaba definido por tres características únicas. La primera de ellas era la presencia de pelo en algún momento de su desarrollo. Con esto nos referíamos a que algunos mamíferos, sobre todo los acuáticos, como las ballenas o los delfines, tienen pelos al nacer, sobre todo en la parte de la boca, cercano a la boca, en la mandíbula, pero estos pelos se van perdiendo a medida que se vuelven adultos. Entonces, esa sería una de las primeras características, la presencia de pelo. La segunda característica, que sí es muy fácil de reconocer en el grupo, es la presencia de glándulas mamarias que están modificadas para la producción de leche. Y de allí, esto implicaba varios cambios en los comportamientos para el grupo, ya que las hembras entonces se tienen que encargar del cuidado de sus crías y alimentarlos durante las primeras etapas de desarrollo. Y la tercera característica única era una articulación mandibular que estaba compuesta por dos huesos, el dentario y el escamoso. Esto era una diferencia respecto a otros grupos, como los reptiles, que están compuestos, esta articulación mandibular, por muchos más huesitos pequeñitos. En cambio, en los mamíferos solo encontramos estos dos. Estas serían unas características que son exclusivas del grupo, es decir, que hasta ahora no se conoce ni se han encontrado en ningún otro grupo de vertebrados ni grupo de animales. Pero también teníamos otras características que son compartidas con otros grupos, es decir, que no son exclusivas de los mamíferos. De estas les hacía también varias preguntas, les decía que cuáles eran esas características compartidas y que con quién las compartían. Vi que varios se confundieron en las respuestas, entonces quiero volver a explicar nuevamente esto para que nos quede súper claro. Los mamíferos se caracterizan por tener un corazón con 4 cavidades. El corazón nuestro está formado por 2 aurículas, que es el que aparece en la última imagen, y 2 ventrículos. Estas cavidades pueden o no estar separadas, como pasa entre las aurículas derecha e izquierda, que están separadas, lo mismo contra los 2 ventrículos, que también están separadas. Lo compartimos, como dice la imagen, con las aves, ¿cierto? ¿Qué pasa en los peces? En los peces, el corazón está formado por 2 cavidades que están conectadas, una aurícula y un ventrículo. En este caso son 2 y nosotros tenemos 4. Los anfibios tienen 3 cavidades, 2 aurículas y un ventrículo. Entonces serían 3 respecto a las 4 nuestras. No lo compartimos con anfibios. ¿Qué pasa con reptiles? Los reptiles sí tienen las 4 cavidades, pero este ventrículo está fusionado, entonces se considera también como si fuera solo uno. Entonces sería que tienen unas 3 cavidades. Entonces tampoco lo compartimos con reptiles. ¿Quiénes tienen esas 4 cavidades? Hasta el momento, solo aves y mamíferos. Listo. Entonces es una característica que define al grupo de mamíferos, pero que también la compartimos con las aves. La siguiente característica era la endotermia, y con la endotermia nos referíamos a la capacidad de mantener nuestra temperatura corporal constante. Y esto lo logramos a través de las reacciones químicas que se dan en el cuerpo. Esto lo compartimos con las aves. Las aves son los otros organismos que son llamados también de sangre caliente, es decir, que mantienen su temperatura corporal regular. Mientras que los otros animales, como los reptiles, son los que se denominaban antes de sangre fría, porque la temperatura corporal de ellos cambia durante el día y depende de la temperatura ambiental. Cuando están en el sol, pues están más calientes, pero cuando están en la sombra, están más fríos. Eso no sucede con nosotros, los mamíferos, ni con las aves. Nosotros mantenemos una temperatura corporal constante, sin importar si estamos en el sol o en la sombra.
Otra característica sería la presencia de 4 extremidades. Y con esto nos referimos a las extremidades anteriores y posteriores. En los humanos serían las manos y las piernas. Estas 4 extremidades las podemos encontrar en otros grupos, en este caso con los anfibios y los reptiles. Vemos que las tortugas, que son reptiles, tienen 4 extremidades, lo mismo que los lagartos y los cocodrilos. Y en los anfibios, por ejemplo en las ranitas, tenemos también 4 extremidades, lo mismo sucede con las salamandras. Entonces esa presencia de 4 extremidades es compartida con algunos anfibios y reptiles. Ya sabemos, por ejemplo, que las serpientes no la compartimos con ella porque las serpientes no tienen extremidades visibles. Otra pregunta que les hacía tenía que ver con la diferencia entre la dentición carnívora y herbívora. Esta era una característica muy importante de los mamíferos y era que tienen diferentes tipos de dientes con diferentes funciones. Teníamos 3 tipos de dientes que eran los incisivos, que son los que están en la parte del frente, que son para cortar, los caninos, que están detrás de los incisivos, que son para desgarrar, y los molares, que son lo que llamamos las muelas, que sirven para triturar. ¿Qué pasaba con esa dentición? Carnívoros y herbívoros tienen las 3 tipos de piezas, tienen incisivos, tienen caninos y tienen molares. Pero ¿qué pasa? Dependiendo de la dieta, los dientes van cambiando. Entonces, en los carnívoros, tanto los incisivos como los molares están modificados y son más afilados porque tienen una dieta dependiente de la carne. ¿Qué pasaba con los caninos, que son los colmillos? Eran mucho más grandes y son curvados, lo que les facilita la sujeción de la presa. Mientras que en los herbívoros nos dimos cuenta que las muelas no tienen para nada esas cúspides, esas prolongaciones que veíamos en los carnívoros y tienen son unos molares aplanados y muy grandes, porque ellos lo que tienen que hacer es mascar el pasto, ¿cierto? Las plantas y lo tienen que triturar durante mucho tiempo. Entonces esas superficies planas ayudaban. Lo mismo que los caninos muchas veces podían estar atrofiados o simplemente ser muy pequeños. Entonces a eso me refería con diferencias en la dentición de carnívoros y herbívoros, que comparáramos ambos y nos diéramos cuenta, a pesar de que tienen las mismas piezas dentales, incisivos, caninos y molares, que tienen unas pequeñas diferencias. Respondiendo a las preguntas que me hicieron cuando me enviaron los talleres, tenemos Oscar Ríos, nos pregunta sobre el camuflaje en mamíferos y cómo le gustaría profundizar el tema. En este caso, pues también quería hacer una claridad con eso, entonces aprovecho su pregunta y les explico que el pelaje de los mamíferos tiene para camuflarse como 3 estrategias principales. La primera sería el deslumbramiento. El deslumbramiento es el que utilizan, por ejemplo, las cebras. Las cebras en realidad no se camuflan con su ambiente. Si uno mira una cebra en un paisaje tipo sabana, vemos que esas líneas blancas y negras son muy fáciles de identificar, es decir, pues no está funcionando, no se está camuflando con el entorno. Pero encontramos que estos animales se encuentran en grupos y ¿qué pasa? Cuando se ven bajo una amenaza, ellos al correr, esas líneas generan una pequeña distracción que hace que el depredador tenga más problemas en identificar un individuo en particular. Entonces, estas líneas les ayudan, sobre todo cuando están en grupo. Esto es lo que se llama el efecto del deslumbramiento. Y con eso lo que están ayudando es a evitar que, no tanto que se las coman, pero que no puedan identificarlas tan fácilmente y que sea más difícil cazarlas. La segunda función en el pelaje era el camuflaje, que ahí sí estamos hablando cuando el pelaje se camufla, es decir, es similar al medio en el que se encuentra. Entonces aquí tenemos 2 ejemplos, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos esta librecita en un panorama polar, donde su color blanco favorece muchísimo para que no sea detectada por los depredadores. Y lo mismo pasa con los depredadores, que también se pueden camuflar. Y la tercera versión o estrategia en la que se puede utilizar los pelos, ¿cierto? Para camuflarse,
serían como estrategias de advertencia. En este caso, antes son muy visibles, pero ciertos colores, como las combinaciones de blanco y negro de las mofetas o zorrillos, les dan una señal a los posibles depredadores de que ellos los pueden rociar, ¿cierto? Y eso evita que los puedan perseguir. Les decía que me dieran algunos ejemplos de mamíferos que pudieran camuflarse. Entonces ustedes me enviaron varios, aquí les comparto las jirafas, que también tienen una coloración que se puede camuflar un poquito con el paisaje de sabana. Lo mismo pasa con el león, que también es del mismo ecosistema. Los osos polares pasaba lo mismo que con la liebre ártica, son blancos, tienen el pelaje blanco, entonces es bueno para que no sean detectados por sus posibles presas. Los osos perezosos, con una coloración muy similar a la de los troncos de los árboles. En los tigres tenemos ese efecto que no tanto que se camufle con el paisaje, sino que esas líneas hacen un juego de sombras con los árboles y las ramas para que no sean tan fácilmente detectados, ¿cierto? Y lo mismo pasa con el leopardo. Mucho cuidado. Yo les pedí un ejemplo de mamíferos que utilizaran el pelaje como camuflaje, pero algunos de ustedes se enfocaron más en lo de camuflaje que en lo de mamíferos. Entonces estos son muy buenos ejemplos de animales que se pueden camuflar, pero no son mamíferos. Entonces dentro de ellos me pusieron el bien parado, que se camufla muy bien en los troncos de los árboles, pero estamos hablando de un ave. El camaleón, lo mismo que este pulpo que aparece aquí abajo, que incluso no es fácil de distinguir de lo bien camuflado que está, que pueden cambiar de color y eso hace un camuflaje muy activo, porque no solo se camuflan con lo verde o con lo café, sino que dependiendo de la composición de su paisaje pueden ir cambiando. Pero claro, pues estamos hablando en este caso de un reptil y aquí en el pulpo estamos hablando de un cefalópodo. Los pingüinos también tienen una coloración predominante blanca, sobre todo para esos ambientes polares, pero de nuevo estamos hablando de un ave. Y las mantis se camuflan muy bien dentro de las hojas por ser verdes, pero estamos hablando de un insecto. Entonces, pilas con las preguntas, revísenlas bien. Yo les pedía ejemplos no de camuflaje, sino de mamíferos que se camuflan. ¿Listo? Para hacer esa aclaración. Y tenemos también una pregunta de Yolima sobre la función de los pelos o vibrisas en algunos mamíferos como los perros. Entonces, si bien ya les había mencionado que las vibrisas tienen una función sensorial, es decir, ayudan a percibir estímulos del medio. Y claro, hay diferentes tipos de vibrisas y en diferentes zonas. Entonces, por ejemplo, en este perro estamos viendo las vibrisas superciliares que están sobre el ojo, las labiales, que son las que llamamos los bigotes, las del mentón, que parecieran también como un tipo de bigotes, las vibrisas mandibulares, que están debajo de la boca, y las cigomáticas, que están en un costado. Todas estas vibrisas tienen funciones sensoriales. ¿Qué pasa? También tienen otras funciones. Nos pregunta Yolima si pueden apoyar la visión. Claro, la visión no es un sentido que funcione solo, lo mismo nosotros. Funcionamos muy bien con los ojos, tenemos muy buenos estímulos, pero siempre nos estamos apoyando sobre todo del oído para saber dónde están las cosas. Lo mismo sucede con los perros y con estas vibrisas. Ellos tienen otro sentido predominante, que es el olfato, pero las vibrisas les ayudan a obtener más información del medio porque son sensibles a los movimientos. Entonces, también pueden detectar, por ejemplo, calcular distancias. Las vibrisas son proporcionales al tamaño de los perros, entonces pueden saber si caben, por ejemplo, por algún lugar donde se quieran meter a través de las vibrisas. Y las que son sobre el ojo, las superciliares, como detectan esas vibraciones del aire, los pueden alertar cuando hay mucho viento para que cierren los ojos y evitar que les caigan basuritas, ¿cierto? Entonces sí, tienen o función de apoyo a la visión y además otras funciones adicionales.
Listo, chicos, entonces esto sería todo. Espero que hayan entendido todo. Cualquier inquietud me pueden escribir y estamos viéndonos nuevamente. Chao.